Vamos a comenzar con la introducción. Voy a dar brevemente contexto sobre dos términos, los que son evolución y optimización. Y posteriormente el ingeniero David nos apoyará tanto con el caso de estudio, la configuración del estudio, el análisis obtenido de este estudio que nos va a estar mostrando y posteriormente estaremos conversando un poco, ¿no?, del resultado obtenido y de qué beneficios nos da el utilizar este tipo de herramientas que estaremos mostrando en el transcurso del webinar del día de hoy. Entonces, comenzamos, David. Primero, ahora sí, como Solid Servicios, pues agradecemos la confianza que nos dan para ser sus proveedores de SolidWorks. Y gracias a esta confianza es que somos reconocidos como el único representante en México que forma parte del top 5 de los mejores equipos de ingeniería y soporte de Norteamérica. Este expertise pues está a sus órdenes y siéntanse con la confianza de acercarse con nuestro equipo de especialistas y de soporte técnico y los asistiremos en todo lo que requieran de su licencia que ya tienen operando al día de hoy. Ahora sí que vamos a pasar al primer término del cual me gustaría platicarles un poco, que es la parte de evolución. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario? ¿Qué es la evolución? Nos dice que evolución se refiere al cambio de condición que da origen a una nueva forma de un determinado objeto de estudio o análisis. En esta lámina lo que quise mostrar es cómo en diferentes industrias, diferentes ámbitos, cómo han ido evolucionando las cosas, ¿no? Vemos en la parte superior izquierda evolución en la parte de muebles de escritorio, ¿no? De ser escritorios muy robustos, ahora los muebles son muy minimalistas y prácticamente únicamente proporcionando las herramientas necesarias, ¿no?, para la operación y nuestro trabajo diario. Igual en la parte electrónica, de ejemplo, ahí tenemos las calculadoras, cómo evolucionamos de utilizar un ábaco a utilizar la calculadora hecha a base de madera, y cuando empezó toda la parte de electrónica, pues ya cómo fue creando diferentes tipos de calculadora con cada vez funcionalidades más robustas. Lo mismo pasó con los equipos de cómputo, ¿no? La idea original o el equipo de cómputo surge primero de una máquina de escribir y después de tener que trasladar esos textos a otro tipo de equipos más evolucionados y pues ya hasta lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Equipos que son capaces de operar plataformas de diseño, ¿no?, como la que tenemos el día de hoy con SolidWorks. Otro ejemplo más es la parte de las navajas, cómo evolucionamos de utilizar corte a través de piedra a la navaja suiza que ya tenemos el día de hoy. Y uno muy vigente, ¿no?, y que tenemos casi cada fin de semana, los autos, ¿no?, el automovilismo, ¿no?, cómo evolucionaron los carros de lo que eran en su momento a lo que son ahora y lo que utilizan para poder tener un alto performance con aerodinámica. Entonces, lo mismo pasó con la parte de diseño. El diseño originalmente, pues todo era mano alzada y después ya pasamos a utilizar reglas, compases y de ahí pasamos a una herramienta digital como la que utilizamos en el día a día, ¿no?, que es SolidWorks. Entonces, es más o menos el contexto en lo que es evolución. Pero ahora, ¿qué sucede cuando pasamos a algo que ya queremos optimizar? La optimización es un proceso que pasa entre cada etapa de evolución. En este caso, por ejemplo, estamos mostrando en la pantalla optimización de un puente, ¿no?, de la estructura, como de la estructura tradicional pasa a una estructura optimizada que utiliza menos material, menos acero. En la parte de muebles igual, una silla tradicional, cómo evoluciona hasta ser una silla minimalista con un diseño muy particular. Y pues con la parte de autos, ¿no? Igual, ¿no? Los pedales, cómo están evolucionando ese tipo de pedales, utilizando diferentes materiales, diferentes formas más orgánicas, pero que nos dan la misma funcionalidad, ¿no?, que el pedal tradicional. Y uno que está justamente ahorita en mucho auge es en la parte de la aeronáutica, ¿no? Cómo han ido evolucionando también la parte de las alas, ¿no? De las estructuras tradicionales que soportaban las alas. Ahora están empezando a trabajar con formas más orgánicas, muy apegado a lo que nos da la naturaleza con las aves, pero que ayudan a la optimización y a un mejor performance para lo que quieren ser utilizados. Entonces, el objetivo del día de hoy es mostrarles cómo a través de SolidWorks y las herramientas de simulación que existen, se puede también llegar a optimizar el diseño
y ciertos modelos. Entonces aquí con el apoyo del ingeniero David vamos a comenzar con este caso de estudio y adelante David y gracias por el apoyo. De acuerdo, ingeniero. Bueno, pues de entrada es importante hacer aquí un paréntesis y vamos a plantear un poco la problemática que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, de entrada sabemos que la industria del transporte en la actualidad enfrenta grandes retos en cuanto a la movilidad de lo que son los usuarios. Principalmente estamos hablando de los centros urbanos como son las grandes ciudades. Un estudio que se realizó en México monitoreó el consumo de combustible de autobuses de diferentes marcas y diferentes modelos durante 3 años. Lo que obtuvo como resultado este estudio es que en promedio un camión de transporte de pasajeros consume alrededor de 22.72 litros por cada 100 kilómetros y emite 7.77 gramos de CO2 por kilómetro. Todos estos factores están, digámoslo así, se ven influenciados por diferentes circunstancias. Una, bueno, los mantenimientos adecuados, que los camiones se encuentren en buenas condiciones, que las rutas por las cuales están transportándose los camiones sean a las adecuadas, optimizadas, por la forma de conducción y más específicamente y por el tema que nos interesa el día de hoy, por la carga y el peso total del cambio. Ahora bien, normalmente, o bueno, considero que la gran mayoría de los que estamos en este webinar nos hemos subido a uno de estos camiones de pasajeros. Realmente cuando nosotros nos subimos, simplemente nos preocupamos por subir nuestro equipaje y sentarnos hasta llegar al lugar destino. Pero bueno, vamos a poner algunas cifras en contexto, porque estoy seguro de que muy pocas veces nos hemos preguntado o le hemos puesto atención a el asiento en el que estamos pues prácticamente algunas horas, ¿no? Por decir algunos números, un autobús promedio tiene de 30 a 40 asientos. Hay autobuses que tienen más, como son los que tienen doble piso. La masa de unos de los asientos suele oscilar entre los 10 a los 20 kilogramos aproximadamente. Y considerando en este caso un autobús de 34 asientos, que es un autobús promedio, con un peso de 12 kilos, pues bueno, podemos decir que tenemos una masa de 408 kilogramos. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en esto? Bueno, pues como comentamos al inicio de esta sesión, uno de los factores importantes dentro de lo que son los autobuses y el rendimiento que estos tienen es la carga que estos transportan. Y obviamente los asientos, al ser un componente fundamental, pues los encontramos en todos los autobuses de pasajeros. Sabiendo esto, bueno, los asientos pueden contener más o menos piezas, pero en esencia están compuestos por una cabecera, un posabrazos, una base, un reclinador y un respaldo. Para nuestro caso de estudio, nosotros vamos a estar analizando este par de asientos, conocido también como mancuerna. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, pues es un asiento típico, como los que tienen los camiones, que muchas veces hemos utilizado, pero nos vamos a centrar específicamente en la base. A fin de hacer más fácil este estudio, nosotros hemos aislado todos los elementos, es decir, solo vamos a tomar en consideración la base. Aquí la podemos observar. Estamos en la interfaz de SolidWorks, podemos ver que pues es una base, es un sólido, el cual pues tiene una geometría regular, formas muy cuadradas, muy a la vieja escuela, podemos decirlo así. Y comúnmente este tipo de estructuras casi siempre están fijadas al suelo por medio de tornillos o en ocasiones por medio de rieles. Como lo mencionamos al inicio del webinar, nosotros vamos a trabajar con una herramienta llamada estudio topológico, la cual nos va a permitir optimizar. Pero bueno, vamos a entrar en contexto. Un estudio topológico está incluido en las versiones de simulación profesional y premium, y este tipo de estudios nos van a permitir optimizar los diseños. ¿Cómo? Bueno, ahorrando material y disminuyendo costos. En la imagen de la derecha podemos observar que partimos de una geometría, pues podemos decir que regular, constante, un tanto simple. Efectuamos un estudio de tipo topológico, el cual nos empieza a entregar una geometría más orgánica y al final obtenemos una pieza, la cual
seguramente cumple la misma funcionalidad, pero podemos observar que de entrada se ve que tiene menos material y una forma, pues podemos decir que un poco más estética. Ahora, para nuestro caso de estudio, bueno, pues vamos a considerar lo que son dos cargas. La primera carga la vamos a considerar como una carga de tipo vertical de 1000 newtons, que son aproximadamente 101 kilogramos, y la segunda carga la vamos a considerar con cierta inclinación y representa, o bueno, tiene un valor de una magnitud de 500 newtons, que son 50.96 kilogramos. Estas dos cargas a que hacen referencia, bueno, pues prácticamente es en el caso en el que una persona llega, se sienta y se reclina sobre el respaldo. Bien, como lo mencionamos, bueno, pues vamos a trabajar directamente con la base. Lo que estamos haciendo aquí es que en la interfaz de SolidWorks creamos un estudio de tipo estático en la parte de simulación y simplemente estamos configurando nuestra carga. La estamos aplicando en la cara superior, le estamos dando la referencia y el valor de los 1000 newtons. Posteriormente, como lo mencionábamos, bueno, este tipo de asientos comúnmente están anclados al piso por medio de tornillos. Lo que estamos haciendo en esta parte es que vamos a definir nuestras fixtures, nuestras sujeciones, y una vez que tenemos tanto nuestras cargas como nuestras sujeciones, pues vamos a realizar una malla. En nuestro caso estamos utilizando una malla basada en curvatura. Bien sabemos que en medida que nosotros refinemos una malla, vamos a obtener resultados más precisos. En este caso, lo único que estamos respetando es que tenemos al menos dos elementos en las secciones transversales de los componentes. ¿Okay? Pero bien, ahora, bueno, ya hablamos de que es un estudio topológico, pero aquí tenemos que comenzar a darle orden. De entrada, pues partimos de un objetivo. El objetivo es que queremos reducir la masa original de la base, en este caso esta base, que está hecha de un acero 1020, es un acero de bajo carbono, muy común en la industria, tiene una masa de 7.115 kilogramos. ¿Qué debemos de tener en consideración? Bueno, una vez que nosotros realicemos nuestro estudio topológico, debemos de seguir manteniendo la misma resistencia estructural, es decir, nuestro límite, nuestros esfuerzos no deben de superar el límite elástico del material y debemos de tener un factor de seguridad mínimo de 1 para validar que es un diseño que es funcional. Bien, ya que nosotros configuramos nuestras cargas, vamos a irnos a la interfaz de SolidWorks, en este caso simulación, y lo que vamos a comenzar es a definir nuestro estudio topológico. Partimos igual, asignamos lo que son las sujeciones, en este caso lo podemos hacer de manera manual, pero como muchos de ustedes seguramente ya están familiarizados, también nosotros podemos arrastrar una carga que ya fue definida con anterioridad. En este caso, por ejemplo, yo me voy a los estudios que ya definí previamente, que son mi carga vertical y luego a mi carga diagonal. Y lo que hago es simplemente selecciono la carga que yo quiero aplicar y la arrastro a mi estudio de tipo topológico. Esta misma consideración se puede realizar para fijaciones, conexiones, materiales e incluso para mallas. ¿Okay? Ahora, una vez que yo ya definí mis sujeciones, mi carga, mi material, lo que me va a preguntar mi estudio topológico, o lo que yo tengo que hacer es definir mi objetivo. Los estudios topológicos nos van a permitir definir tres tipos de objetivos. El primero es mejorar la relación de rigidez con respecto del peso. El segundo es reducir los desplazamientos máximos del modelo. Y el tercero es la reducción de masa. Para nuestro caso, nosotros vamos a optar por esta tercera opción, que es la reducción de masa. Aquí del lado derecho, bueno, pues podemos observar cómo tenemos al manager del estudio topológico y tenemos el valor de 50%. Ahorita en este caso nosotros estamos proponiendo que vamos a reducir nuestra masa un 50%, es decir, partimos de este valor de 7.11 kilogramos a una masa aproximada que aquí incluso el manager nos indica que es una masa de 3.55 kilogramos, es lo que esperaríamos obtener al final de este estudio topológico. Bien, vamos a pasar a evaluar lo que son los casos de carga. Como mencionamos, estamos nosotros, este asiento va a experimentar dos cargas. Va a experimentar una carga de tipo vertical y va a experimentar una carga de tipo horizontal.
Aquí lo que estamos haciendo es que simplemente en el árbol de simulación nosotros damos clic en múltiples casos de carga y comenzamos a introducir de manera manual las cargas que van a estar interactuando en este estudio. Empezamos por la carga vertical, que habíamos dicho que tiene un valor de 1000 newtons. Definimos lo que es la carga diagonal, que tiene un valor de menos 500 newtons por la dirección. Y vamos a evaluar un tercer caso. ¿Por qué vamos a evaluar un tercer caso? Bueno, pues porque sabemos que estas dos cargas la mayoría del tiempo van a tender a actuar al mismo tiempo, es decir, una persona se sienta y usualmente lo que hacemos nosotros es que nos reclinamos, incluso a veces, bueno, pues nos quedamos dormidos. Entonces, en este tercer caso combinado, vamos a evaluar ambas cargas para cerciorarnos que efectivamente nuestro modelo vaya a cumplir con los requerimientos tanto de seguridad como estructurales. Una vez que ejecutamos todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a mallar el modelo y vamos a ejecutar el estudio. Para efectos prácticos, ya lo habíamos realizado anteriormente y al terminar de ejecutar el estudio nos va a entregar una geometría como esta. Aquí igual nos vamos a apoyar de lo que son los colores para tratar de identificar y darle forma a lo que nos quiere decir esta figura. Podemos observar que tenemos esta escala de colores en la cual tenemos un color amarillo que indica cuáles son las regiones del material que se deben de quedar y tenemos regiones que van desde un azul más claro hasta un azul más fuerte, incluso llegar a un morado. Estas regiones son las regiones que se tienen que remover. ¿Qué podemos puntualizar de este estudio? Podemos ver que tenemos un menú flotante, el cual nos está diciendo que tenemos una masa calculada de 3.58 kilogramos. Esta sería la masa que este modelo que tenemos tendría. Quiere decir que pues logramos una reducción prácticamente al 50%. ¿Qué más podemos observar? Bueno, podemos observar que la geometría es un tanto más orgánica, ¿no? Ya no es una geometría tan recta, podemos observar que tiene algunos redondeos, la forma de arriba no es completamente una X. Aquí tenemos dos opciones. Nosotros directamente podríamos trabajar con esta geometría orgánica, suavizándola un poco más y utilizar pues estos nuevos procesos de manufactura, como es la manufactura aditiva, que involucra lo que es la impresión 3D, o nosotros podemos exportar esta geometría y utilizarla para generar un nuevo diseño CAD, tomando como base esto. En nuestro caso de estudio, lo que hicimos fue prácticamente tomar esta geometría para generar un nuevo modelo CAD. Este es el nuevo modelo CAD que se generó. Podemos observar que pues prácticamente es muy similar, solo que, bueno, si lo vemos, tiene formas más regulares. Ahora, una vez que nosotros definimos nuestro nuevo modelo CAD, tenemos que asegurarnos que este nuevo modelo que tomamos, o bueno, que tomó como base el modelo optimizado, cumpla con los requerimientos que al inicio establecimos. En este caso, ¿cómo lo tenemos que hacer o cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aplicar las mismas cargas, las mismas sujeciones y el mismo caso de cargas combinado para ver si nuestro modelo cumple con los requerimientos. De entrada, lo que nosotros validamos fue los esfuerzos de von Mises y aquí, bueno, configuramos prácticamente como lo hicimos al inicio de la sesión, el primer estudio, aplicamos las mismas cargas y podemos observar que tenemos un valor del esfuerzo máximo de von Mises que está por debajo del límite elástico. Eso para nosotros como ingenieros, como diseñadores de producto, es una buena señal porque pues estamos en una zona que nos conviene. Ahora, pasando a la parte del factor de seguridad, que también es muy importante dentro de los diseños mecánicos, pues podemos observar que este nuevo modelo, que partió desde la geometría optimizada, pues tiene un factor de seguridad mínimo de 1.92, lo que de igual para nosotros es conveniente porque estamos superando el límite mínimo que es 1. Ya con esto realmente nos estamos asegurando de que este modelo que ya, al cual ya le reducimos la masa es funcional. Ahora, en resumidas cuentas, ¿qué teníamos? Bueno, logramos reducir la masa de nuestro modelo a 3.58 kilogramos. Si ya lo ponemos en números, pues representa que le quitamos 3.53 kilos al modelo original.
Si hacemos el ejercicio de multiplicar esta masa que le quitamos al asiento original por, en este caso, un autobús promedio que son 34 asientos, pues podemos obtener que estaríamos reduciendo 121.72 kilogramos al total de los asientos. Esto para un autobús que pues tenga 34 asientos, ¿no? Si este tuviera más, bueno, pues nada más habría que aumentar estos asientos de diferencia. Y bien, podemos observar una comparativa entre este proceso que es topológico, en el cual partimos de un diseño original, al cual vamos a definir las condiciones del estudio, como son las cargas, las fijaciones, el material y el mallado. Vamos a configurar nuestro estudio topológico definiendo los goles o los objetivos que nosotros buscamos. En nuestro caso, bueno, pues los goles eran la reducción de la masa y con este objetivo, bueno, con este estudio o este modelo ya optimizado, nosotros generamos una nueva geometría, la cual ya validamos que efectivamente cumple con lo que son los requerimientos. Es decir, pues ya validamos que los esfuerzos de von Mises no superan el límite elástico y que nuestro factor de seguridad es de 1, de 1.93 para el caso de carga combinado. Ahora, aquí quiero ser puntual. La base del asiento no es la única estructura a la cual se le puede aplicar una optimización. Por poner otros ejemplos, en el caso del autobús, nosotros podemos aplicarle una optimización a lo que son los compartimientos de las maletas, que generalmente se encuentran en la parte superior de los asientos. Podemos también aplicar optimización a lo que son los posabrazos. En este caso, bueno, generalmente los posabrazos son de plástico, son sólidos. Quizá con un estudio topológico podamos reducir la masa que tiene cada uno de estos y de igual manera, entre otros muchos ejemplos, podríamos aplicarle a lo que son los compartimientos de carga. Esto por poner el ejemplo del autobús, de los componentes, porque, bueno, pues al final lo que estábamos buscando es reducir la masa total del autobús para, en términos de eficiencia, bueno, mejorar el consumo de combustible. Quizá ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y esta es la única respuesta? ¿Esta reducción del 50% es lo único? La respuesta es no. Nosotros podemos configurar diferentes objetivos, diferentes goles. En este caso es otro ejemplo, partiendo de la misma base, de la misma geometría, con las mismas cargas, pero aquí buscamos una reducción un poquito más arriba, un poco más agresiva, del 60%. Con esto obtuvimos que el asiento se redujo a 3.035 kilogramos, lo que nos representó una reducción de 4.08 kilos en cada base, y si hacemos el mismo ejercicio de hace un rato, obtenemos pues una masa de 138.72 kilogramos. ¿Cuál es una de estas ventajas de los estudios topológicos? Es que con este procedimiento que acabamos de hacer, reducimos la cantidad de prototipos que debemos de generar. Porque, bueno, pues quizá la vieja escuela o el viejo método de trabajo era realiza un dispositivo de prueba o un prototipo 1. Si el prototipo 1 funciona, excelente. Si no funciona, haz otro y haz otro y haz otro hasta que lleguemos al indicado. Esta herramienta, bueno, pues básicamente nos ayuda a reducir esta necesidad de estar construyendo prototipos. Ahora bien, este mismo modelo que acabamos de ver que pues lo redujimos en un 60%, lo vamos a validar de manera que verifiquemos cuáles son los esfuerzos máximos. Podemos observar que para este caso los esfuerzos máximos de este modelo fueron de aproximadamente 224 megapascales, lo cual está de igual manera por debajo del límite elástico del material. Eso para nosotros es conveniente. Y de la parte del factor de seguridad podemos observar que en esta reducción obtuvimos un factor de seguridad mínimo de 1.56, lo que igual para nosotros es, es benéfico porque estamos asegurándonos de que nuestro modelo va a ser funcional. Con esto igual, eh, podemos decir que los estudios topológicos nos van a permitir obtener geometrías
más orgánicas, reduciendo material y al final lo que buscamos con esto es mejorar nuestro diseño. Porque, bueno, pues a veces los diseños que generamos no cumplen con ciertos estándares o tenemos que hacer modificaciones porque el cliente nos las exige. Entonces, con ayuda de los estudios topológicos, pues podemos obtener buenos resultados definiendo siempre y claro cuáles son nuestros objetivos desde un inicio. Muy interesante, David. Creo que fue muy gráfico del modelo del cual partimos para este caso y con el cual finalizamos, ¿no? Y viendo hasta dos alternativas que aún cumplían con algo muy importante, ¿no? Con el objetivo de mantener factor de seguridad y el principal, que era la reducción de masa, ¿no? Que en el caso del ejemplo del autobús, pues esa reducción de masa, pues al final es ahorro de combustible, es el poder utilizar ese peso y distribuirlo o comercializarlo de una mejor forma, ¿no? Para transporte de maletas, mejorar el confort a lo mejor de los asientos, cambiar otro tipo de espuma, X, ¿no? El colocar más equipos de multimedios o de diversión dentro del autobús y que sea más placentero el viaje. Al final es poder jugar con eso, ¿no? Y ya vimos que optimizando ese tipo de estructuras que muchas veces no volteamos ni a verlas en un autobús, muchas veces pueden estar ya optimizadas y lo estamos viendo el beneficio de alguna manera trasladado, ¿no? Al estar desplazándonos ya en esos autobuses. Y no sé qué te parezca ahorita, David, una vez brevemente de mencionar, ¿no? Como qué beneficios fueron los que pudimos observar a partir de este ejercicio, de este caso que realizaste. Pues fue la parte de innovación una de ellas, ¿no? De que al final, al no haber restricción en cuanto a qué es lo que queremos obtener, pues nos permite innovar en la forma, ¿no? En que se está elaborando esa estructura, ¿no? Siempre estamos buscando cuál es la mejor alternativa y pues al final podemos manufacturarlo de diferentes formas, ¿no? O sea, al final nos va a permitir este tipo de herramientas tener diseños más innovadores. La parte de costos creo que fue muy visible y en la de ellas va trasladada directamente al material, ¿no? Menos material es menos costo, ¿no? Entonces el objetivo fue logrado dentro del ejercicio que se mostró. Otro de los puntos importantes es la parte de productividad. Tradicionalmente, antes de la existencia de este tipo de herramientas, pues había que hacer diferentes modelos y fabricarlos y hacer los prototipos y ver que soportaran y al final todo eso se traduce en tiempos, ¿no? Tiempo del personal, tiempo para hacer todos esos ejercicios que al final, pues teniendo las herramientas adecuadas, optimizas recursos, ¿no? Los cuales te hacen más productivo. Algo también importante es la parte de cómo comercialmente se puede explotar este tipo de ahorros, ¿no? En lo que mencionaba, ¿no? De al final al tener menos peso muerto en el vehículo, pues lo trasladas en más televisiones, a lo mejor un mejor sistema de aire acondicionado a bordo del autobús, y al final todo eso es comercializable porque al final es el confort, ¿no? De los pasajeros que van en este tipo de transportes. Y por default, ligado a cuando queremos optimizar algo, es el mantener la calidad. Y nos va a ayudar en la búsqueda de la mejora del producto, conservando la calidad, ¿no? Y la calidad al final se traduce en la lealtad directamente de los consumidores y de los clientes. Y ya agrupando todo esto que es innovación, costos, productividad, comercialización y calidad, está la parte de competitividad. Si cubrimos todos los puntos antes mencionados, esto nos va a volver más competitivo en el giro en el que estemos, en el que estén sus empresas, y eso va a ayudar a la permanencia en el mercado, ¿no? Entonces vamos a tener productos innovadores que a los clientes les va a gustar y nos va a asegurar nuestra permanencia y continuar vigentes, ¿no? En el giro en el que estemos. No sé, ¿qué te parece, David? Lleguemos a estas conclusiones. Pues es bastante acertado lo que acabas de comentar. En este caso, nosotros nos enfocamos un poco a esta parte del transporte de pasajeros, porque bueno, sabemos que es una industria que está creciendo, pero realmente esta herramienta de topología, pues nos permite hacer un análisis, como bien lo dijiste, a diferentes sectores, ¿no? No necesariamente tiene que ser del sector
transporte, a lo mejor también puede ser del sector de manufactura o a la construcción. Y bien lo mencionaste, ingeniero Salvador, es que esta herramienta pues nos ayuda a reducir lo que son los costos. Hablando de la calidad, con los parámetros que definimos, como son los esfuerzos y el factor de seguridad, con eso estamos asegurando de que nuestro producto sea un producto de calidad, que vaya a resistir las condiciones para las cuales está pensado. Y la parte de productividad, bueno, esta parte de que pues ya no tienes que estar haciendo pues tantos prototipos, también sabemos que acorta el tiempo de salida al mercado porque pues nada más definimos bien lo que van a ser nuestros objetivos, nuestros goals y ejecutamos nuestros estudios. Y en la En, parte en de este, innovación, ¿sí? en este punto, ingeniero, si me permites interrumpirte en el tema de productividad, ahorita tenía yo la duda, pues tradicionalmente pues se hacen prototipos que pueden llevar días o semanas, ¿no? Para fabricarlos, tenerlos listos y hacerle las pruebas necesarias. En este caso, contando con un buen equipo de cómputo, con muy buen procesamiento, ¿cuánto pudiese llevarse en horas un estudio como el que nos mostraste el día de hoy? Bueno, en el caso del estudio que se mostró el día de hoy, estamos hablando de que era solo un modelo. En este caso, pues los estudios que realicé me tomaron unos 30 o 40 minutos. Obviamente, bueno, pues ya Sí, después fui agregando el caso de la reducción al 60%, lo evalué con 40%, ¿no? Eso, como lo comentamos en el webinar, pues depende mucho de tus parámetros y de lo que te está pidiendo el cliente o prácticamente del diseño, ¿no? Pero pues los tiempos son bastante cortos. De pasar de 40 o 50 minutos a tardarte un día en lo que soldas la placa, haces barrenos, lo sujetas y lo evalúas, bueno, pues creo que es una mejora increíble, ¿no? Muy, muy grande. claro, claro, claro. Y igual que nada más confirmar, ¿no? Depende mucho del equipo de cómputo también en el que estés realizando este tipo de análisis, ¿no? Para tener esos tiempos, ¿no? Que tú lograste reflejar en el caso. Si gustas la siguiente lámina, David, nada más es para comentarles que al principio de la presentación mencionábamos que se iba a utilizar la parte de SolidWorks Simulation. Muy en particular para este ejercicio que realizaste, utilizaste el módulo de optimización que forma parte de SolidWorks Simulation Professional. Entonces, estamos viendo aquí en la lámina los diferentes módulos que hay, tanto en Simulation Standard, en Simulation Professional como Simulation Premium. Y pues con toda confianza, ¿no? Pueden acercarse a nosotros, al equipo de trabajo de Solid Servicios, y con gusto los podemos asesorar en cuáles son los estudios que consideramos pertinentes en base a lo que quieran analizar, acotar muy bien el estudio y pues apoyarlos, ¿no? A que puedan empezar a optimizar y a utilizar mejor en las licencias que ya tienen operando. ¿Cómo ves, David? No, pues como lo comentábamos, pues bastante, bastante bien esta herramienta, ¿no? Más en el sector de la manufactura, pues nos ahorra mucho tiempo. Ya vimos que el objetivo de esto es reducir la masa. Podemos presentar incluso un modelo más estético, ¿no? Porque el primer modelo que teníamos era un modelo muy, muy cuadrado, pero ya después le realizamos la optimización y pues ya es un modelo más, más agradable a la vista. Podemos decir que es un modelo más comercial, ¿no? Entonces, no solo por la parte funcional o por la parte de costos, sino también por la parte estética, que muchas veces es lo que más, en lo que más se guía la gente, ¿no? Claro, y un punto importante que mencionabas en el transcurso ahorita de la sesión era también la parte de la manufactura, ¿no? De muy importante que lo que estemos diseñando pues se pueda fabricar, ¿no? Entonces, aquí prácticamente por el resultado que se obtuvo, pues es una manufactura tradicional, ¿no? La que nos va a poder llevar al resultado donde queremos optimizar el diseño original. Ah, sí, porque, bueno, por lo que comentábamos, ¿no? Para este ejemplo tenemos dos vertientes. La vertiente uno es que nosotros, pues, podemos exportar nuestro archivo y llevarlo a un proceso de manufactura adictiva, es decir, a una impresión en 3D, o nosotros tomamos esta geometría que ya nos está dando nuestro estudio ya resuelto y como diseñadores, bueno, generamos una nueva geometría que se base a esta. Entonces tenemos esos dos caminos. Perfecto, va.
Pues muchas gracias, David. Si te parece, pasamos ahora sí a preguntas y respuestas de las dudas que tengan. Y tenemos una pregunta, David, nos pregunta la ingeniera Alicia García. Dice, inicialmente se ingresan los valores estándar del material a utilizar para la simulación, ejemplo, tubular, MDF, etcétera. ¿Nos ayudas con la respuesta, David? Ah, ok, sí, bueno, aquí yo lo que se configura exactamente es el material. En este caso, yo utilicé el acero 1020, pero si usted utilizara otro tipo, ojo, de material, hay que especificarlo. Porque con base a eso, pues obtenemos de entrada la masa que va a tener nuestra geometría y en base al material, pues obtenemos lo que son los el límite elástico, que en este caso, pues es muy importante. Ok. ¿La elección del material puede afectar al factor de seguridad, ingeniero? Sí, esto obviamente, bueno, pues está en función del diseño que tenemos, de las cargas que se están aplicando y en este caso, bueno, también puede ser de la geometría. Según la aplicación que le querramos dar, pues va a ser el material que vamos a utilizar y obviamente pues no hay como que una sola solución. Nosotros podemos hacer ajustes si vemos que nuestro material no está funcionando, pero en grandes rasgos sí, el material es un factor importante. Ok, y quiero suponer que dependiendo del material que coloquemos, pues también de eso va a depender qué proceso de manufactura es el que va a llevar este diseño. Es correcto. Sí, según el material, pues será la manufactura. Perfecto, ingeniero. Tenemos también otra pregunta. Nos la envía el ingeniero Ángel Cruz. Nos dice, ¿cómo puedes definir el concepto de estudio topológico? Ok, el concepto de estudio topológico, bueno, lo podemos definir como que es una herramienta como tal, va a ser un estudio, el cual tiene la función de, ¿cómo podemos decirlo? De ayudarnos a mejorar un diseño. Lo podemos definir así, mejorarlo, optimizarlo. Eh, Considero que optimizarlo es una palabra clave en ese sentido de la definición. Como tal, es lo que busca uno de estos objetivos, de estos estudios. Y siempre, como mencionabas al principio, ¿no? Del ejercicio, siempre teniendo objetivos muy claros, ¿no? Partiendo de la definición de esos objetivos es cómo se va a obtener como resultado una optimización topológica, ¿no? Sí, en este caso podemos, no sé, tener una pieza que hemos estado manufacturando durante 5 o 10 años y a lo mejor, no sé, ahorita acabo de ver el webinar y me da curiosidad, ¿sabes qué? Le quiero hacer una optimización, vamos a ver qué pasa. Ok, eso también sería un muy buen caso de estudio, muy buen el ejemplo, porque pues ya en esta pieza que yo ya sé cómo funciona, que yo ya sé cómo la hago, le aplico un estudio de optimización y pues resulta que a lo mejor yo utilizaba 5 kilos de material y esta pieza funciona con una geometría que ya pesa la mitad, ¿no? Y eso me genera beneficios en cuanto a costos, a la producción y quizás hasta estéticamente, sin Claro, afectar las propiedades del material, del componente. claro, y ahorita que haces mención de ello, pues cuántas veces no nos hemos topado con clientes que tienen fabricando o haciendo sus diseños desde hace más de 10 años y no cuentan con el diseño en digital, ¿no? Entonces, afortunadamente ahora ya contamos con herramientas como los escáner 3D para poder hacer ingeniería inversa y a partir de ello, pues ya tener el diseño y posterior a tener el diseño ya en SolidWorks, pues podemos realizar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, siempre hay la forma, ¿no? O se tiene el diseño en digital y si no, si lo único que tienes es siempre tu producto final y nunca has tenido el diseño y lo has ido haciendo de la forma tradicional, pues con mucho gusto, ¿no? Se pueden acercar a nosotros y los podemos apoyar en ese proceso, ¿no? Y utilizar también todo lo nuevo que hay en ingeniería inversa.